En San Encinas, un pueblo tan pequeño que las noches parecían más largas que la vida misma, existía un sendero que nadie cruzaba después del anochecer. No estaba maldito según los viejos, simplemente respiraba. A veces, quienes tenían la mala suerte de pasar por allí juraban escuchar pasos detrás de ellos, pasos que no se detenían cuando uno se detenía, pasos que no avanzaban cuando uno avanzaba, pasos que no pertenecían a nadie. Pero había algo aún peor. Los que lograban salir del sendero amanecían sin recordar un solo rostro de las personas que amaban. La gente decía que era culpa de la desconocida, una mujer que aparecía entre los mezquites secos, envolta en un vestido que parecía moverse incluso sin viento. Nunca se veía claramente su cara, nunca se escuchaba su voz, nunca se sabía de dónde venía, pero todos sabían lo que ella quería, algo que se llevaba de las personas, algo que no se podía recuperar una vez perdido. Algunos aseguraban que era la memoria, otros que era el miedo, pero los más viejos murmuraban que lo que ella buscaba era amor, un amor que nadie debía darle. Una noche, sin luna y sin viento, Diego, un joven forastero que había llegado para estudiar antiguas leyendas, decidió caminar por el sendero prohibido. Llevaba consigo una linterna, una libreta y una seguridad que solo tienen los que aún no han visto lo imposible. Apenas cruzó el primer árbol seco, el aire se volvió frío, tan frío que parecía cortar la piel. Algo lo observaba. A cada paso, la oscuridad se cerraba más sobre él. Y entonces, al levantar la linterna, la vio, una silueta blanca de mujer, inmóvil, mirando directamente hacia él. Diego sintió que debía correr, pero no pudo, porque por alguna razón inexplicable, sintió que la conocía, y que ella lo había estado esperando. Y cuando la luz iluminó su rostro, Diego no encontró rasgos, solo un vacío palpitante, oscuro, hambriento. San Encinas siempre fue un lugar sencillo, rodeado por cerros silenciosos y caminos que parecían no llevar a ninguna parte. Allí, las personas vivían con puertas abiertas durante el día, pero con cerraduras reforzadas al caer la noche. No era un pueblo acostumbrado al miedo, hasta que empezaron los olvidos, primero pequeños, nombres que se borraban de la mente, fechas que se escapaban como agua, lembranzas que sumían sin explicación. Pero luego vino lo peor, personas que despertaban sin recordar el rostro de sus propios hijos. Los ancianos atribuían todo al sendero norte, un camino estrecho marcado por un arco de ramas secas. Decían que ese sendero era más viejo que el propio pueblo, más viejo que la primera iglesia e incluso más antiguo que las historias que se contaban alrededor del fogón. Había surgido de la nada, como si la tierra lo hubiera abierto en un suspiro. Y con él, surgió también la desconocida. Diego había escuchado aquella leyenda en una antigua grabación que encontró en la universidad. Una voz trémula, perteneciente a una mujer ya fallecida, advertía: «La desconocida no quiere tu alma, quiere lo que te hace humano. No entres al sendero si aún amas a alguien». Diego, intrigado, viajó hasta San Encinas convencido de que era solo un mito. Se hospedó en la casa de una viuva llamada Rosaura, quien desde el primer día le suplicó que no se acercara al sendero norte. «No hay luz que alcance ahí», decía. «La noche ahí tiene dientes». Pero Diego no le creyó. Durante días investigó relatos de desaparecidos, de personas que habían perdido la memoria, de niños que olvidaban la voz de sus madres. Todo apuntaba a un mismo lugar, el sendero prohibido. Era como si algo, o alguien, estuviera drenando recuerdos del pueblo. Diego estaba determinado a descubrir la verdad, aun si eso significaba caminar directamente hacia la oscuridad. Lo que no sabía era que la desconocida también lo había estado observando desde su llegada, y que, en el fondo del sendero, algo aguardaba, algo que llevaba décadas buscando un corazón que todavía pudiera sentir amor. Antes de seguir con los capítulos, déjame un comentario diciendo desde qué país y ciudad estás viendo esta historia. Dale like para que la serie continúe. Diego despertó antes del amanecer, sin saber por qué sentía un peso en el pecho, como si hubiera soñado con algo que no podía recordar.
La habitación que Rosaura le había alquilado olía a madera vieja y a humedad, y a través de la ventana entraba un susurro frío que no combinaba con la temperatura cálida de San Encinas. Se levantó lentamente, repasando en su mente la imagen borrosa de la figura que había visto la noche anterior. No sabía si había sido un sueño, una alucinación o un aviso, pero la sensación de ser observado seguía ahí, como una sombra pegada a su nuca. Mientras bebía un café ralo preparado por él mismo, tomó su libreta y anotó: la mujer sin rostro está relacionada al sendero, tengo que volver. Rosaura lo encontró sentado en la mesa improvisada de la cocina. Traía consigo un rosario viejo colgado de la mano y un gesto tenso. Tu cara lo dice todo, muchacho, murmuró acercándose con pasos lentos. Estuviste ahí, ¿verdad? Diego negó al principio, pero la mirada insistente de la mujer lo obligó a admitirlo. Rosaura suspiró profundamente, como si hubiera esperado esa confesión desde el momento en que él había cruzado la puerta de su casa. Te lo advertí, ese sendero no es para gente viva. Diego frunció el ceño, intentando comprender. Rosaura no hablaba en metáforas. En sus ojos había un miedo real, antiguo, casi aprendido. La desconocida toma algo de ti cuando la ves. Algo que no regresa. No sé qué te quitó, pero ya estás marcado. En lugar de asustarse, la advertencia de Rosaura encendió algo dentro de Diego. No miedo, sino curiosidad. Una peligrosa... Sabía que su investigación lo estaba llevando más lejos de lo que cualquier maestro o profesor habría aprobado, pero era imposible detenerse ahora. Había visto algo que no debía existir, algo que quería respuestas, y si él no las buscaba, ¿quién lo haría? Preparó su mochila, metió la linterna, una grabadora y la libreta, ignorando el olor decepcionado de Rosaura. No irás esta mañana, murmuró ella. La mañana no te protege, Diego. El sendero no duerme. Al salir a la calle, el pueblo aún estaba medio vacío, como si San Encinas tardara más que otros lugares en despertar por completo. Las paredes de adobe reflejaban una luz pálida y los gallos cantaban a destiempo. Diego caminó hasta la pequeña plaza central, donde un anciano alimentaba palomas con gestos mecánicos. El hombre levantó la vista al verlo, y su expresión se tensó. «Forastero», dijo con voz rasposa, «no te acerques al norte». Diego se detuvo, sorprendido por la advertencia tan directa. El anciano continuó: «Perdí a mi hijo ahí. Perdí su risa, su cara. Sé que vive, pero ya no sé quién es. El sendero se la llevó». Luego volvió a las palomas, como si la conversación hubiera sido apenas un desahogo. A pesar de todas las advertencias, Diego siguió adelante. El camino hacia el sendero prohibido estaba marcado por árboles secos y piedras apiladas que servían como un límite no oficial. A medida que se aproximaba, el viento se volvía más frío, y el canto de los pájaros se silenciaba. Era como si la naturaleza contuviera la respiración. El arco de ramas retorcidas que marcaba la entrada parecía haber crecido de un día para otro. Estaba más cerrado, más oscuro, como si el bosque quisiera impedir su paso. Diego tragó saliva, encendió la grabadora y cruzó. Apenas dio sus primeros pasos, un olor a tierra húmeda y hojas podridas lo envolvió. El suelo estaba cubierto por una capa de polvo que parecía moverse levemente, como si respirara. Diego apuntó la linterna hacia adelante, aunque la luz de la mañana todavía se filtraba entre los árboles. Pero la claridad no lo tranquilizaba. Las sombras eran demasiado densas, demasiado quietas. Caminó unos metros y anotó: sensación de presión en el pecho, posible influencia del ambiente, o algo más. A cada anotación le seguía un eco interno, como si el sendero respondiera a su presencia. De repente escuchó pasos lentísimos, suaves pero inconfundibles. Se giró rápidamente, apuntando la linterna hacia atrás, pero no vio a nadie. Ni huellas, ni movimiento, ni animales. Nada. Respiró hondo intentando racionalizarlo. Tal vez algún campesino, tal vez un eco extraño. Pero al girarse de nuevo, los pasos parecieron acercarse. Esta vez, directamente a sus espaldas. Diego sintió un escalofrío recorrerle desde la nuca hasta los talones. No estaba solo.
El sendero lo sabía. Apresuró sus pasos, tratando de ignorar la sensación de ser seguido. El aire se volvió más pesado, y cada vez que respiraba sentía como si algo invisible entrara con el oxígeno. El bosque cambiaba sutilmente a su alrededor. Los árboles parecían más estrechos, la luz más débil, los sonidos más distantes. El mundo fuera del sendero comenzó a sentirse irreal, como si estuviera entrando en un espacio que existía aparte del resto del pueblo. El sendero no era apenas un lugar, era un límite y Diego lo estaba cruzando. Fue entonces cuando la vio de nuevo. La silueta blanca, inmóvil, a unos 20 metros adelante, era la misma figura de la noche anterior. El vestido parecía flotar como si estuviera sumergido en agua. Diego sintió como los latidos de su corazón se descontrolaban. Su mente gritó que retrocediera, pero su cuerpo dio un paso hacia ella, y otro y otro. Era como si algo dentro de él la reconociera, como si un vínculo invisible los uniera. La silueta movió lentamente la cabeza hacia él. Diego levantó la linterna, pero la luz no logró iluminar su rostro. Era como si una sombra imposible lo cubriera. La mujer dio un paso hacia adelante, y el bosque entero pareció estremecerse con ese pequeño movimiento. Diego abrió la boca para hablar, pero antes de emitir sonido alguno, la mujer levantó la mano, señalándolo directamente, y entonces, por un instante fugaz, Diego sintió algo arrancarse dentro de su pecho. Algo cálido, algo suyo. Y esa fue la primera vez que Diego sintió que ya no se recordaba completamente a sí mismo. Cuando Diego logró retroceder varios pasos, su respiración era tan irregular que parecía estar aspirando aire por primera vez en su vida. No entendía del todo qué le había arrebatado la figura blanca, pero la sensación era inequívoca. Algo dentro de él se había desprendido, arrancado con suavidad dolorosa, como si una memoria cálida hubiera sido arrancada de raíz. Trató de recordar a quien amaba, a quien había dejado en su ciudad natal, pero lo único que encontró fue un vacío del tamaño de un nombre que no podía pronunciar. Se inclinó, apoyando las manos en las rodillas, sintiendo el corazón latir con rabia y desorientación, mientras el bosque parecía contener un silencio expectante. El sendero, sin embargo, no le permitió retirarse tan fácilmente. Apenas dio la vuelta para alejarse, sintió una presión sutil en los oídos, como si una fuerza invisible intentara obligarlo a girarse de nuevo. El aire alrededor vibraba, no con sonido, sino con intención. Era un gesto leve pero claro. El sendero lo estaba reteniendo. Diego tragó saliva, recordando las palabras de Rosaura sobre la marca dejada por la desconocida. Si fuese cierto, quizá ya era demasiado tarde para recuperar lo que se había perdido. Aún así, no podía dejar que el miedo lo inmovilizara. Dio un paso firme hacia la salida, desafiando esa presión, y luego otro, aferrándose a la idea de que debía sobrevivir para entender lo que había ocurrido. Pero entonces escuchó un rumor sutil detrás de él. No pasos, no hojas moviéndose, sino un susurro casi humano, un murmullo sin palabras, como si alguien pronunciara su nombre con una voz demasiado antigua para ser de este mundo. Aunque no entendía el mensaje, la entonación era clara, un llamado. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. No había duda de que la voz provenía de la figura blanca y que la distancia entre ellos ya no era la misma. Sin pensarlo, arrancó a correr, aferrándose a la sensación desesperada de autopreservación. Mientras avanzaba, el bosque parecía alargarse, estirarse, como si quisiera impedirle la salida. Pero Diego continuó hasta que la luz del sol volvió a alcanzar su piel. Cuando por fin salió del sendero y pisó tierra abierta, cayó de rodillas. Su cuerpo temblaba no solo por la carrera, sino por la certeza de que había regresado de un lugar donde no debía haber entrado. Permaneció así varios minutos, respirando como si intentara expulsar algo que se había adherido a sus pulmones. Al levantarse, notó que su libreta había quedado abierta dentro de la mochila. Al revisar, encontró una nueva línea escrita con su letra, aunque sabía que no recordaba haberla escrito. Ella necesita ser recordada. El mensaje lo dejó inmóvil. ¿Era una advertencia? ¿Una influencia? ¿O algo peor?
No sabía si debía sentir miedo o curiosidad, pero lo que sí sabía era que su mente comenzaba a fragmentarse. Al regresar a la casa de Rosaura, notó cómo la mujer lo miraba como si ya esperase un desastre. «Estás pálido, Diego», murmuró mientras lo guiaba para sentarse. «El sendero deja su marca, pero tú ya traes algo más encima». Rosaura le puso un vaso de agua entre las manos y lo observó como si analizara cada sombra en su rostro. «¿Qué viste?». Diego abrió la boca para relatar todo, pero descubrió que al intentar describir la figura, su lengua se trababa. Las palabras se deshacían en su mente. Era como si el recuerdo se desvaneciera en cuanto trataba de tocarlo. «No puedo recordar su cara», murmuró con un temblor involuntario. Rosaura cerró los ojos. «Entonces ya te eligió». La noche cayó antes de que Diego pudiera ordenar sus notas. El cansancio, sin embargo, no fue suficiente para arrastrarlo al sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta blanca recortada contra los árboles, inmóvil, vigilante. Sabía que no había terminado con él. Ese presentimiento se hizo más fuerte cuando escuchó golpes leves en la ventana de su cuarto. 3 golpes secos espaciados como si alguien llamara con el dorso de la mano. Diego se incorporó de inmediato, paralizado. No era el viento, no era un animal, era una llamada. La segunda advertencia del día. Reuniendo valor, levantó la cortina apenas 1 centímetro, y lo que vio hizo que su respiración se congelara. Huellas. 3 huellas pequeñas marcadas en el vidrio. No manchas, no suciedad. Huellas perfectas como si alguien hubiera presionado los dedos desde afuera. Corrió a dormir en la sala, con la luz encendida y el rosario que Rosaura había dejado colgado en un clavo. Rosaura no dijo nada. Solo lo observó con un pesar silencioso, como quien sabe que un destino oscuro ya está en marcha. Durante horas, Diego permaneció sentado abrazando la libreta, esperando que el amanecer disipara la sensación de que algo lo rondaba dentro de la misma casa. Pero cuando el primer rayo de luz entró por la ventana, la sensación no desapareció. Al contrario, se intensificó. La habitación parecía más fría que nunca, y detrás del silencio habitual de la mañana, escuchó un susurro suave, casi imperceptible, el mismo murmullo sin palabras que lo había seguido en el bosque. Cuando por fin se atrevió a abrir la libreta, encontró otra anotación que no recordaba haber escrito. Esta vez la frase era más larga, más clara, más perturbadora. Lo que ella toma no es un recuerdo, es la posibilidad de olvidar. Diego se quedó mirando esa línea durante largos minutos, intentando comprender su significado. ¿Posibilidad de olvidar? ¿Qué implicaba eso? Si la desconocida le había arrebatado algo, ¿sería ahora incapaz de olvidar ciertas cosas? ¿O incapaz de recordar otras? Su mente, fragmentada y dolorida, parecía no poder procesar la idea. Pero una certeza crecía dentro de él. La presencia de esa mujer no era solo una amenaza, era una intención, una búsqueda, y él había sido elegido para algo que aún no podía nombrar. La decisión se formó en su mente con la claridad de un destino inevitable. Debía volver al sendero, no por valentía ni por necedad, sino porque cada segundo que pasaba lejos de él hacía que la presencia de la desconocida se acercara más, no en distancia física, sino en profundidad mental. Si no enfrentaba lo que fuera que ella buscaba, aquello que había comenzado en el bosque no se detendría, no se marcharía, y antes de que el día terminara, Diego comprendió que su vida ya no le pertenecía del todo. El sendero respiraba dentro de él, y la mujer sin rostro lo reclamaba a cada instante. A pesar del cansancio que lo dominaba, Diego salió de la casa de Rosaura antes de que el sol estuviera por completo sobre San Encinas. La luz temprana teñía de naranja las paredes de adobe, pero ningún color lograba disipar el temor que se había asentado en su pecho. Cruzó la calle principal sintiéndose observado, aunque no por alguien visible, sino por una presencia difusa que se escondía entre los murmullos del viento. Cada sombra parecía seguirlo, cada puerta entreabierta parecía advertirle que no debía avanzar. Sin embargo, la necesidad de respuesta se imponía sobre el miedo. Había decidido enfrentar aquello que lo perseguía.
aun si eso significaba internarse de nuevo en el corazón oscuro del pueblo. Antes de dirigirse al sendero, Diego pasó por la pequeña biblioteca municipal, un edificio antiguo donde el polvo formaba una capa casi sagrada sobre los libros olvidados. Allí esperaba hallar algún registro más explícito sobre la desconocida. La bibliotecaria, una mujer de cabello gris recogido con alfileres, lo observó acercarse con un gesto endurecido por los años. Sin esperar a que él preguntara, dijo: «Si buscas sobre el sendero, no hay libros, solo testimonios». Y luego, en un susurro casi inaudible, agregó: «Y los testimonios cambian». La frase lo dejó inquieto. La mujer lo guió hasta una mesa donde reposaba una caja de madera llena de papeles amarillentos. «Lee si quieres, pero recuerda, no todo lo que fue contado permanece igual. El recuerdo es traicionero aquí». Diego abrió la caja con manos temblorosas. Entre las notas encontró relatos tan dispares que parecían pertenecer a distintas épocas. Un niño que había regresado del sendero incapaz de reconocer a sus propios padres. Una mujer que aseguraba haber escuchado su nombre pronunciado por alguien que imitaba la voz de su difunto esposo. Un anciano que afirmaba haber visto a la desconocida en el mismo lugar donde 30 años atrás había perdido a su hija. Pero lo que más llamó la atención de Diego fue un documento sin firma, escrito con una letra estrecha e inclinada. «Ella no tiene rostro, porque ella es el reflejo de lo que falta. Te muestra lo que perdiste, y te quita lo que temes perder». Al leerlo, una corriente helada recorrió la columna de Diego. Algo en esas palabras resonaba en su interior, como si encajaran con la fuerza exacta en un espacio vacío dentro de él. Siguió revisando los papeles hasta que encontró una anotación más antigua, casi ilegible. Fue necesario levantarla con extremo cuidado para que no se deshiciera. En ella se mencionaba una casa, ubicada cerca del límite del pueblo, donde los habitantes afirmaban que la desconocida aparecía antes de manifestarse en el sendero. Decían que era un sitio donde los recuerdos se confundían, donde las voces no pertenecían a ningún dueño, y donde la gente escuchaba pasos en habitaciones vacías. El texto concluía con una advertencia inquietante: «Si la ves en esa casa, aún puedes huir. Si te ve ella primero, ya te pertenece». Diego sintió que esa era la pista que necesitaba. Antes de volver al sendero debía ir a esa casa. Quizá allí podría entender qué le había arrebatado. La bibliotecaria lo observó partir con una mezcla de compasión y terror. «No deberías ir», dijo desde la puerta. «Todos los que la buscan terminan siendo buscados». Diego no respondió. Su mente se aferraba a la idea de que aún podía recuperar lo perdido, aunque no supiera exactamente qué era. Caminó hacia el borde norte de San Encinas, donde las casas se volvían más viejas, como si el tiempo hubiera dejado de tocarlas. Los muros descascarados y las ventanas rotas parecían mirar hacia la nada, pero Diego sentía en la piel que esas estructuras guardaban memorias de sucesos que nadie se atrevía a nombrar. Cuando por fin encontró la casa descrita en el documento, supo que había llegado al lugar correcto. Era la única vivienda que parecía no tener dueño desde hacía décadas. La casa era de 2 pisos, con un tejado inclinado y paredes tan gastadas que el color original ya no existía. La puerta principal estaba entreabierta, pero no se movía ni con el viento que pasaba entre las grietas. Diego respiró hondo antes de entrar. El interior olía a madera húmeda y a algo más, algo parecido al aroma que queda después de que una vela se apaga. No había muebles, solo restos de lo que un día pudieron ser habitaciones habitadas. Caminó lentamente, cuidando cada paso para evitar que las tablas crujieran demasiado fuerte. Sin embargo, no importaba cuánto silencio intentara mantener. Había un sonido constante acompañándolo. Un golpeteo suave, repetitivo, que provenía del segundo piso. Diego subió las escaleras con el corazón latiendo descontrolado. Cada escalón parecía más pesado que el anterior, como si la casa misma intentara retenerlo. Al llegar al pasillo superior, el golpeteo se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue tan profundo que Diego sintió que si hablaba, su voz se rompería. Avanzó hasta la última habitación, donde una puerta semicerrada dejaba escapar una línea fina de luz.
Empujó la puerta con la mano y vio algo que lo paralizó. Una figura de espaldas, inmóvil frente a una ventana sin vidrio, el vestido blanco, el cabello largo y oscuro cayendo como un manto. La desconocida estaba allí, esperando. Diego retrocedió un paso, pero el suelo bajo sus pies crujió lo suficiente para delatarlo. La figura frente a la ventana giró lentamente la cabeza, aunque no por completo. Su movimiento era tan suave, tan silencioso que parecía no obedecer a huesos sino a algo más fluido. Diego sintió la garganta seca. No podía ver su rostro, pero la sola anticipación le produjo un vértigo profundo, como si estuviera a punto de asomarse a un abismo que llevaba años aguardándolo. Cuando la figura comenzó a dar un paso hacia él, Diego sintió un impulso primitivo de correr. Sin embargo, una fuerza inexplicable lo mantuvo en su sitio, como si una parte de su cuerpo quisiera quedar allí, esperando lo inevitable. La luz que entraba por la ventana se movía extrañamente alrededor de ella, evitando tocarla por completo. Cada centímetro de su vestido blanco parecía absorber la claridad, como si estuviera hecho de la sombra misma. La figura inclinó la cabeza mostrando un perfil que no debía ser visto. No había rasgos, no había boca, ni nariz, ni ojos. Solo una superficie lisa que imitaba un rostro humano sin llegar a serlo. Diego sintió como sus pulmones se negaban a funcionar, como el aire se volvía un enemigo, un peso imposible de sostener. Quiso gritar, pero su voz se perdió dentro de sí mismo. La figura dio otro paso y el piso no sonó bajo sus pies. No era que flotara, era como si no existiera peso en su presencia. Entonces la habitación comenzó a cambiar. Las paredes se estrecharon ligeramente como si respiraran, las sombras se alargaron, estirándose hacia Diego con dedos oscuros que temblaban en el aire. La figura extendió una mano hacia él. Su piel era tan pálida que parecía hecha de cera derretida. Cuando sus dedos casi tocaron su rostro, Diego sintió un frío tan intenso que creyó que su propia memoria comenzaba a congelarse. Pero justo en ese instante, un estruendo retumbó en el primer piso. La puerta de la casa se había cerrado de golpe. El sonido resonó por los pasillos como un latido gigante, abrupto, desesperado. La figura se detuvo y retiró la mano lentamente, como si algo hubiera interrumpido su intención. Aprovechando ese respiro mínimo, Diego dio un paso atrás y casi cayó por las escaleras. No vio a nadie al pie de la escalera, pero escuchó claramente un susurro que no provenía de la figura en la habitación. Era una voz familiar, tan cercana que le erizó la piel. «Diego, ven por aquí, antes de que ella recuerde tu nombre». Aquellas palabras lo hicieron temblar más que cualquier aparición. ¿Cómo podía una voz conocerlo tan íntimamente? Y peor, ¿cómo podía advertirle de algo que él mismo desconocía? Diego bajó las escaleras sin mirar atrás, pero sintiendo a la figura avanzar lentamente desde la habitación superior. No corría, no necesitaba correr. Su presencia llenaba el espacio como si el aire mismo fuera su extensión. Al llegar al primer piso, vio un destello pasar de una habitación a otra. Una silueta pequeña, rápida, como la de un niño. Diego dudó un instante, porque esa imagen atravesó su mente con la precisión de un recuerdo olvidado. Recordó manos pequeñas, una risa breve y un aroma a tierra húmeda después de la lluvia, pero no podía ubicar ese recuerdo en su vida. Era como si perteneciera a alguien más. La silueta apareció de nuevo, esta vez detenida en el umbral de la cocina. Era un niño de unos 8 años, vestido con ropa desgastada, con los pies descalzos y sucios. No tenía expresión en el rostro, pero sus ojos sí estaban allí, fijos en Diego, cargados de una tristeza que parecía infinita. El niño levantó una mano señalando la puerta trasera. Diego sintió que debía obedecer. Algo en la mirada del niño no era hostil, sino suplicante. Detrás de él, sin embargo, la casa comenzó a crujir con un sonido profundo, como si sus vigas se torcieran bajo un peso invisible. Diego escuchó pasos lentos descendiendo la escalera. No quería volverse para confirmar lo que ya sabía. La desconocida bajaba tras él. El niño volvió a señalar, esta vez con más urgencia, y Diego corrió hacia la puerta trasera.
La abrió de golpe y salió al patio, sintiendo cómo un aire helado se arremolinaba alrededor de su cuello. El niño lo siguió hasta la entrada del jardín y luego se detuvo, como si no pudiera avanzar más allá. Cuando Diego se giró para verlo, el niño ya no estaba en su lugar. Un susurro recorrió el aire con la delicadeza de una hoja seca. No te olvides. Ella quiere lo que tú perdiste. El mensaje lo atravesó como una cuchilla que había perdido él. La sensación de un vacío dentro del pecho se hizo más intensa, como si algo arrancado años atrás intentara volver a tomar forma, pero no había tiempo para descifrarlo. El sonido de la puerta trasera abriéndose lentamente lo obligó a huir. Diego corrió hacia el bosque detrás de la casa, un sendero distinto al que conducía al camino principal. Era una zona más cerrada, donde los árboles estaban tan juntos que la luz apenas filtraba entre las hojas. Cada rama que rozaba sus brazos le dejaba una marca ardiente, como si el bosque mismo intentara impedir su avance. Escuchó pasos detrás de él, pasos que no pertenecían a una criatura pesada, sino al deslizamiento suave de alguien que no necesitaba mover los pies para acercarse. Diego tropezó y cayó al suelo, raspándose las manos y las rodillas. Cuando levantó la cabeza, vio frente a él una figura distinta, una mujer anciana, parada en medio del sendero, con un rosario colgando de sus manos temblorosas. La mujer lo miró con ojos vidriosos y dijo en voz baja: «No sigas huyendo, ella no persigue cuerpos, persigue recuerdos». La anciana se acercó un paso y alzó una mano arrugada, como si quisiera tocar su frente. «Hace años alguien como tú vino buscando respuestas, y cuando logró verla de frente, la voz se quebró. Perdió algo que jamás pudo recuperar». Diego tragó saliva, sintiendo la garganta cerrarse. La anciana continuó: «Lo que ella quiere de ti, ya lo tuvo una vez». Esas palabras abrieron un abismo de preguntas dentro de él, pero antes de que pudiera decir algo, un suspiro helado recorrió el bosque. La anciana retrocedió aterrada. «Ya está aquí», murmuró, y desapareció entre los árboles, como si su cuerpo se disolviera en la bruma. Diego se levantó con dificultad, mirando hacia la oscuridad que se formaba entre los troncos. No era solo sombra, era una figura que avanzaba lentamente, sin rostro, sin prisa. La desconocida extendió un brazo hacia él, y esta vez Diego sintió un tirón profundo en el pecho, como si un recuerdo olvidado golpeara desde adentro, intentando despertar. El aire se volvió tan pesado que cada respiración dolía, y en ese instante, una frase surgió en su mente, pronunciada con la voz del niño, la voz de la anciana, la voz de la casa entera: «Lo que ella quiere, aún está dentro de ti». Diego retrocedió tambaleando, sintiendo que estaba a punto de recordar algo que nunca debió olvidar. Pero antes de que pudiera unir las piezas, la desconocida avanzó otro paso, y el bosque entero pareció inclinarse hacia ella, como si incluso la naturaleza estuviera obligada a obedecerla. Diego comprendió que ya no podía huir más. Tendría que enfrentarla. Tendría que descubrir qué era aquello que ella reclamaba, y quizá tendría que entregar algo que ya no era suyo desde hacía mucho tiempo. Diego sintió como el bosque entero contenía el aliento cuando la desconocida dio un paso más hacia él. No era una aproximación violenta. Al contrario, cada movimiento suyo parecía más una invitación que una amenaza. Y sin embargo, el aire se volvía tóxico a su alrededor, como si cada inhalación drenara parte de su memoria. Diego apretó los dientes mientras un zumbido profundo comenzaba a formarse en su cabeza. Imágenes sueltas, difusas, intentaban despertar: una silueta infantil corriendo entre árboles, una risa que se desvanecía en el viento, un par de ojos que lo miraban desde un pozo oscuro. Pero así como surgían, se desmoronaban en fragmentos. La desconocida levantó una mano, y el zumbido se convirtió en un llamado silencioso que parecía dirigido directamente a su pecho. El suelo comenzó a vibrar ligeramente bajo sus pies, aunque los árboles permanecían inmóviles. Diego sintió un impulso primario de correr, de gritar, de arañar la tierra si era necesario para alejarse de ella, pero algo dentro de su cuerpo, algo que no podía identificar, respondía al llamado con una docilidad inquietante,
Era como si un cordón invisible lo uniera a la figura sin rostro, y en cuanto ella se acercaba, ese cordón se tensaba, tirando de él hacia un destino que había olvidado por completo. Diego logró dar un paso atrás, pero sintió un dolor repentino en el pecho, como si una mano invisible se aferrara a su corazón. No era físico, era un dolor emocional, feroz, antiguo, que despertó de golpe. Una voz surgió detrás de él, tan baja que apenas era un murmullo. «No te alejes de ella. Todavía no». Era la voz de un hombre, pero Diego no reconoció a nadie que pudiera estar allí. Al voltear, no vio a nadie, solo sombras entre los árboles, sombras que parecían demasiado densas para ser naturales. La voz volvió a sonar, esta vez a su izquierda. «Ella guarda lo que tú perdiste». El tono no era malicioso, era firme, casi resignado. Diego apretó los puños, sintiendo cómo el miedo se mezclaba con una creciente desesperación. Algo dentro de él quería gritar esa pregunta prohibida. ¿Qué fue lo que perdí? Pero sabía que la respuesta podía romper algo dentro de su mente. Las sombras comenzaron a moverse alrededor de él, como si alguien caminara en círculos aunque no había pasos. Eran presencias sin cuerpo, sin forma definida, que susurraban palabras que apenas alcanzaba a comprender. «Devuélvelo, entrégalo, recuérdala». La presión en el aire aumentó, y Diego se llevó las manos a las sienes al sentir que el bosque entero se inclinaba hacia él. La desconocida avanzó otro paso, y al hacerlo, el dolor del pecho disminuyó. Diego comprendió con horror que alejarse de ella lo desgarraba internamente, como si algo suyo estuviera siendo arrancado. Acercarse, en cambio, aliviaba esa herida. Era un alivio perverso pero real. De pronto, una figura apareció entre los árboles con la rapidez de un relámpago. Era el niño. Su rostro seguía luciendo triste, pero ahora había algo nuevo en sus ojos. Urgencia. Corrió hacia Diego, pero se detuvo a pocos metros de la desconocida, como si una barrera invisible le impidiera avanzar más. «No la escuches», dijo el niño, mirándolo fijamente. «Ella no quiere devolver nada, quiere completarse». Diego abrió la boca para preguntar qué significaba eso, pero antes de poder hacerlo, la desconocida giró su cabeza suavemente hacia el niño. Aunque no tenía rostro, Diego sintió un odio helado en el aire, una vibración oscura que hizo que el niño retrocediera de inmediato. El bosque se oscureció aún más. Era imposible, y sin embargo ocurrió. Como si una sombra gigante hubiera descendido sobre ellos. Diego sintió cómo sus piernas temblaban al ritmo de un miedo que no era suyo, sino heredado de un recuerdo que aún no conseguía alcanzar. La voz del niño volvió a sonar, aunque esta vez más débil. «Lo que ella te quitó no fue una cosa». Diego sintió una punzada aguda en el pecho, un dolor que lo obligó a doblarse hacia adelante. La idea lo golpeó con violencia. ¿Y si aquello que perdió era una persona? La noción era demasiado grande, demasiado dolorosa, como para sostenerla sin romperse. El viento comenzó a girar alrededor de ellos, formando un remolino de hojas secas que golpeaban sus rostros como pequeñas cuchillas. La desconocida levantó ambos brazos con lentitud, como si estuviera recibiendo algo del aire. Diego sintió cómo el tirón en su pecho aumentaba, cómo algo dentro de él parecía desprenderse, como si una raíz profunda estuviera siendo arrancada de su cuerpo. Cayó de rodillas y gritó, un grito que se perdió bajo el rugido del viento. Las sombras alrededor se agitaron violentamente, y el niño dio un paso hacia atrás temeroso. «No lo recuerdes ahora», dijo, casi llorando. «Si lo recuerdas, ella lo reclamará por completo». Diego intentó hablar, pero no encontró su voz. Las imágenes dentro de su cabeza comenzaron a estallar con más fuerza. Un pequeño puente de madera, un atardecer naranja, una mano infantil tomada de la suya, una voz que decía, «No me sueltes, Diego». Un nombre surgió en su mente, pero no pudo pronunciarlo. La desconocida dio el paso final, colocándose tan cerca que Diego sintió su presencia como un frío absoluto. Se inclinó sobre él, y aunque no tenía rostro, Diego sintió su mirada clavada en lo más profundo de su memoria. La presión se volvió insoportable.
como si su mente estuviera a punto de colapsar. Entonces algo cambió. Entre las sombras apareció la anciana, la del sendero. Se acercó con movimientos temblorosos, sosteniendo el rosario con fuerza. Miró directamente a la desconocida, y su voz, aunque temblaba, resonó en el bosque con una autoridad sorprendente. «No lo tomes todavía. Él debe recordar por sí mismo». La desconocida no reaccionó al principio, pero el viento disminuyó ligeramente y las sombras se apartaron apenas unos centímetros. La anciana se volvió hacia Diego. «Lo que buscas está cerca», dijo, «pero si lo recuerdas demasiado rápido, ella lo devorará». Diego levantó la cabeza con esfuerzo, su respiración entrecortada. La anciana se inclinó un poco hacia él. «Ve al puente», susurró. Allí comenzó todo. La frase encendió algo dentro de él, un eco profundo que vibró en cada fibra de su cuerpo. La desconocida giró la cabeza lentamente hacia la anciana, y el bosque volvió a estremecerse. El niño retrocedió más, visiblemente aterrado. Diego, sin embargo, entendió que debía moverse inmediatamente. El puente, el lugar que su memoria trataba de revivir, el origen de la pérdida que aún lo mantenía incompleto, se puso de pie, tambaleante, mientras la presencia de la desconocida se intensificaba detrás de él. Sin pensarlo más, Diego corrió hacia el sendero que conducía al río. El bosque se abrió apenas lo necesario, como si le concediera un último paso antes del inevitable encuentro final. Mientras huía, con el corazón latiendo desesperado, comprendió que no quedaban más refugios ni más excusas. En el puente lo aguardaba la verdad y con ella, el precio que tendría que pagar, porque ya no corría para salvar su vida, sino para recuperar un alma que había olvidado por miedo, y la desconocida sin prisa lo siguió. El sendero hacia el puente se retorcía como una serpiente vieja entre los árboles, iluminado apenas por fragmentos de luna que atravesaban las copas espesas. Diego avanzaba con dificultad, respirando como si cada bocado de aire estuviera contaminado por algo antiguo. El bosque no trataba de detenerlo, pero tampoco lo ayudaba. Parecía observarlo, vigilando cada paso con un silencio expectante. El eco del río, distante al principio, comenzó a crecer como un murmullo lastimero. Ese sonido despertaba algo dentro de su memoria, algo que había quedado enterrado tan profundo que dolía intentar alcanzarlo. La presencia detrás de él, esa sombra que nunca necesitaba correr, lo seguía con la certeza de quien ya conoce el final. Cuando el bosque se abrió por fin, el puente apareció ante él como un fantasma de madera carcomida por el tiempo. Era pequeño, humilde, sostenido por vigas que parecían demasiado débiles para mantenerse en pie. Sin embargo, Diego sintió un estremecimiento brutal al verlo. Era el mismo puente que había aparecido en sus recuerdos fragmentados. El mismo donde una voz infantil le había suplicado que no soltara su mano. Sus piernas temblaron. Algo en su interior, una pieza clave de su historia, comenzaba a encajar, aunque a la vez parecía querer desmoronarse. El aire alrededor del puente era más frío, como si allí habitara un invierno eterno que no pertenecía a ese pueblo del interior de México. Diego dio un paso hacia el puente, y un crujido suave respondió bajo la madera. El dolor en su pecho volvió de inmediato, profundo y agudo, como si una espina invisible se retorciera dentro de su corazón. El viento cambió de dirección, trayendo consigo un olor a ropa mojada, tierra húmeda y algo más tenue, un aroma que lo hizo detenerse. Era el olor a jabón barato que solía usarse en casa cuando él era niño. De pronto, una imagen estalló en su mente. Un niño riendo, agarrado de su mano, saltando sobre una línea de piedras junto al río. Diego cerró los ojos, y una palabra que había intentado pronunciar durante toda la noche golpeó con fuerza su lengua. «Hermanito». Pero no logró decirla por completo. La memoria se escapó como agua entre los dedos. El niño apareció al otro lado del puente, quieto, mirándolo. Ya no parecía un espectro temeroso. Sus ojos estaban llenos de un dolor profundo, pero también de una claridad que antes no había mostrado. «¿Sabes quién soy?», dijo en voz suave, casi resignada. «Aunque trataste de olvidarlo».
Diego sintió el peso de esas palabras como un golpe. Su garganta se cerró y su cuerpo se tensó. La desconocida se detuvo detrás de él, tan cerca que podía sentir su sombra helada rozar su espalda. El niño, sin apartar la vista de Diego, añadió: «No debiste soltar mi mano aquella noche, pero lo hiciste, y ella me tomó». Las lágrimas que Diego no sabía que aún podía sentir comenzaron a quemarle los ojos. El río rugió más fuerte de repente, como si respondiera al peso de la verdad que comenzaba a desplegarse. Diego intentó acercarse al niño, pero la desconocida se adelantó un paso y él sintió un tirón brutal en el pecho. Era como si una parte de él perteneciera a ella. «Ella no es mala», dijo el niño sin miedo, «pero está incompleta. Y tú también». Diego cayó de rodillas sobre la entrada del puente, con el corazón golpeando tan fuerte que parecía a punto de romperse. La desconocida extendió una mano hacia el niño, no con hostilidad, sino con una necesidad profunda, primitiva, como si quisiera recuperar algo que la había desgarrado. Diego entendió entonces. Una parte de la memoria del niño estaba dentro de él, y otra dentro de ella. La anciana apareció entre los árboles apoyándose en un bastón torcido. Su presencia alteró el aire, haciendo que las sombras retrocedieran apenas. «La muerte no siempre separa», dijo con un tono grave. «A veces entrelaza, y cuando una memoria se quiebra, el alma queda atrapada en la grieta». Señaló al niño. Él quedó dividido. Una parte cayó al agua, otra quedó en ti, y otra fue tomada por ella, que se alimenta de recuerdos rotos. Diego sintió un escalofrío subir por su columna. «¿Entonces, puedo traerlo de vuelta?», preguntó con voz temblorosa. La anciana bajó la mirada. «Puedes devolver lo que te pertenece, pero el precio es recordar todo lo que trataste de olvidar». Diego se puso de pie lentamente, como si cada hueso estuviera hecho de cristal a punto de quebrarse. Miró al niño, que lo observaba con una tristeza inmensa. «No quise soltarte», dijo con un hilo de voz. «Lo sé», respondió el pequeño, «pero también quisiste olvidarlo, porque cargar conmigo te rompía». La desconocida inclinó la cabeza, como si escuchara cada palabra con una atención silenciosa, hambrienta. El viento sopló con fuerza, empujando a Diego hacia el centro del puente. Cada paso que daba resonaba como un latido sobre la madera. Sabía que estaba a punto de enfrentar algo que podía destruirlo. Cuando llegó al medio del puente, el niño extendió su mano. Diego sintió cómo el mundo entero se comprimía en ese gesto. Al tomar la mano del niño, una explosión de recuerdos lo sacudió. El grito que había ignorado, la corriente que arrastró ese pequeño cuerpo, su propio terror al ver desaparecer la mano que había jurado proteger. Diego gritó, un grito desgarrador que inundó el bosque. La desconocida, atraída por ese torrente de memoria, avanzó hacia ellos con urgencia, pero el niño la detuvo con una sola mirada. «Ya no te pertenezco», dijo con firmeza. Una luz tenue, cálida, comenzó a desprenderse del niño. No era luz física, era el tejido de sus recuerdos, reintegrándose poco a poco. La desconocida tembló, y por primera vez pareció frágil. Su cuerpo se fragmentó en sombras que oscilaban, tratando de aferrarse a algo que escapaba. Diego sintió cómo la parte del niño que vivía dentro de él se desprendía suavemente. Era doloroso, pero también liberador. Cuando el niño recuperó su forma completa, su figura comenzó a desvanecerse con una serenidad triste. «Gracias», susurró. «Ahora puedo cruzar». El niño desapareció entre un resplandor suave que cayó como polvo sobre el río. La desconocida retrocedió, debilitada, su figura quebrándose como una pintura vieja. La anciana murmuró una oración. Diego quedó solo en el puente, temblando, sintiendo que algo dentro de él se había roto y sanado al mismo tiempo. La desconocida dio un último paso hacia atrás y se deshizo en un suspiro helado que el viento arrastró entre los árboles. El bosque, lentamente, recuperó su silencio. Diego cayó de rodillas sobre la madera húmeda con el rostro entre las manos. El río continuó fluyendo bajo él, indiferente, eterno. El precio estaba pagado.
Y aunque ya nada sería igual, comprendió al fin que algunas sombras solo desaparecen cuando se mira directamente a aquello que más duele recordar. Diego permaneció arrodillado sobre la madera del puente durante largos minutos, escuchando únicamente el rumor del río que había sido testigo silencioso de todo. El viento, que antes cargaba voces ajenas y memorias rotas, ahora parecía soplar con una calma respetuosa, como si incluso la noche comprendiera el peso de lo ocurrido. Al levantar la vista, la luna iluminó el sendero que había recorrido, revelando un bosque que ya no parecía enemigo, sino un guardián agotado. Diego sabía que ya no era la misma persona que había huido aterrorizado horas antes. Algo dentro de él se había desgarrado para siempre, pero en ese desgarro había encontrado una verdad que llevaba años enterrada bajo capas de miedo y silencio. Reconocer su culpa no lo había liberado del dolor, pero sí de la sombra que lo devoraba desde dentro. Se puso de pie con dificultad, sintiendo cómo cada músculo temblaba por el peso de los recuerdos recién recuperados. Miró una última vez hacia el centro del puente, esperando ver la silueta del niño o la figura vacía de la desconocida, pero el puente estaba solo, suspendido entre dos orillas como una cicatriz abierta en la memoria del bosque. Diego comprendió entonces que no había luchado contra un espíritu maligno, sino contra la parte de sí mismo que se negaba a aceptar la pérdida. La desconocida no era un espectro errante, era la forma de su culpa, un eco hambriento de su propio olvido. Al devolver aquello que no le pertenecía, la había desmoronado, no por fuerza, sino por verdad. Sin embargo, sabía que la ausencia del niño seguiría habitando su vida como un recordatorio constante de aquella noche trágica. Con pasos lentos, comenzó a alejarse del puente, sintiendo como el bosque se despejaba a su paso, respetando su duelo recién asumido. La luz de la madrugada comenzaba a teñir el horizonte con tonos pálidos, anunciando un nuevo día que no prometía consuelo, pero sí continuidad. Cuando llegó al borde del sendero y miró hacia atrás, juró ver una última chispa luminosa sobre la madera, como un pequeño adiós suspendido en el aire. No sabía si era real o un reflejo de su deseo profundo de creer en segundas oportunidades, pero mientras caminaba de regreso al pueblo, entendió algo con absoluta claridad. Algunos fantasmas no desaparecen, solo aprenden a convivir con nosotros cuando dejamos de huir. Y aunque el puente seguiría allí, esperando, Diego ya no temía volver, porque al fin había recordado, y recordar a veces es la única forma de seguir viviendo.